Tal vez haya elegido un tema que algunos pensarán que tal vez no sería lo más conveniente, pero sin embargo yo lo considero muy importante y por eso es que lo voy a tratar. Pero antes de entrar al tema del que quiero hablarles en esta noche, que es sobre el valor o los beneficios de orar en el Espíritu. El valor y el beneficio de orar en el Espíritu, o sea, en lenguas. Y antes de entrar al tema, es muy necesario hacer esta explicación. No que no lo sepan, pero que los humanos tenemos una virtud que es la de que somos olvidadizos. Y sabemos muchas cosas, pero se nos olvidan. Y una de las cosas que Dios quiere que entendamos es que la llenura del Espíritu Santo da al creyente el acceso al trono de Dios. La llenura y la plenitud del Espíritu Santo pone a nuestra disposición todos los recursos del cielo, haciendo de nosotros realmente un adversario invencible para Satanás. En otras palabras, como decimos en inglés, he is no match for us. Él no puede ni siquiera acercarse porque se va a llevar una buena paliza. Lo vamos a golpear a tal grado que él va a quedar totalmente en la lona, noqueado. Amén. Y la obra del Espíritu Santo, oiga bien lo que voy a decir, la obra del Espíritu Santo es tan misteriosa como el viento. Piensa en eso. La obra del Espíritu Santo es tan misteriosa como el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y la Biblia nos dice que así son todos los que son guiados por el Espíritu. Es una vida maravillosa. El año pasado, creo que no recuerdo si aquí dimos el seminario sobre el río de Dios. Es una enseñanza sobre dimensiones más profundas en la vida del Espíritu. Pues es una vida maravillosa. Es la vida que Dios quiere que todo creyente tenga. Lamentablemente muchos creyentes vienen al Señor, experimentan la salvación y vienen a los servicios y se hacen miembros de la iglesia y practican el cristianismo en una forma tradicional, en una forma rutinaria, pero no van más allá. Y Dios tiene mucho, mucho más para... Mire, cuando usted piensa en lo que es el Espíritu Santo, ¿recuerdan ustedes los elementos naturales que Dios usó para ilustrar el Espíritu Santo? Agua, fuego, aceite y viento. Los 4 elementos naturales más poderosos sobre la faz de la tierra. Y en recientes meses o años hemos estado viendo la ferocidad de estos elementos mediante algunas intervenciones de la madre naturaleza, cosas devastadoras como tsunamis que nunca antes habíamos visto. Estamos viendo la ferocidad y el Señor usó estos elementos para ilustrar al Espíritu Santo. Y cuando Él dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Él estaba diciendo, vas a recibir un poder que supera el poder del viento, del agua, del fuego y del aceite. Yo le pregunté una vez al Señor que me enseñara unas cosas sobre el Espíritu Santo, y el Señor me dijo 7 cosas. El Espíritu Santo es el computador de Dios a bordo de nuestra nave. El ser humano tiene la tendencia de desviarse, y Él está ahí para rectificar el rumbo y la ruta que debemos de llevar. Le dije, cosas sencillas, Señor, que tu pueblo pueda entender el poderío de tu Espíritu. Luego me dice, el Espíritu Santo es el sargento reclutador del ejército de Dios. Si los pastores y los líderes de la obra de Dios realmente nos conectáramos con el Espíritu Santo, nunca cometeríamos errores al escoger líderes. El sargento reclutador del ejército nunca se equivoca, el Espíritu Santo. Tercer lugar, me dice, el Espíritu Santo es el director del mejor servicio de inteligencia que cualquier ejército tenga. Hablamos mucho de la guerra espiritual. El Espíritu Santo recoge
La inteligencia nos la suministra para que podamos desempeñarnos en la guerra espiritual con éxito. En cuarto lugar, me dice, el Espíritu Santo es el director del mejor servicio de radar que cualquier ejército tenga. Si no lo creen, estudien algunos pasajes en el Antiguo Testamento, donde Israel peleó sus guerras, como el Espíritu Santo fue el radar de ellos. Cuando Israel estaba rodeada por 3 grandes ejércitos, en Segunda de Crónicas capítulo 20, Dios le habló específicamente a su siervo Josafat y le señaló específicamente el lugar donde iba a estar el enemigo. Dios encendió le dijo: mañana subiréis por la cuesta de Cis y hallaréis al enemigo junto al arroyo de Jeruel. Más claro no canta un gallo. Una vez vino, cuando mi esposa y yo salimos de México, nosotros vivimos 11 años en México como misioneros, y Dios nos usó para plantar iglesias y levantar una escuela bíblica, y sentimos que nuestro ministerio terminó. Nos fuimos de vuelta para Estados Unidos y Dios nos guió al estado de Carolina del Norte, que es donde es mi esposa, y ahí plantamos una iglesia. Yo la pastoreé por 6 años. Y un domingo en la mañana vino un señor de la India, un hindú, traía su bolita roja acá en su frente, indicando que le había orado a uno de 3 millones de dioses en que ellos creen. Y cuando yo hice la invitación al altar, ese hombre pasó al frente para entregarse a Cristo. Y yo empecé a orar la oración del pecador con él, y el Señor me paró, me detuvo, y me reveló que él traía un Dios muerto sobre su cuerpo. Y él va con el nombre de MD, son sus iniciales. No es un médico, no es un MD, un doctor, pero esas son sus iniciales. Y yo le susurré, le dije: MD, el Señor me revela que usted trae un Dios muerto sobre su cuerpo y necesita despojarse de él antes de que yo pueda seguir orando. Se quedó mudo, no dijo nada, nomás tuvo una reacción de mudez. Se lo volvió tienes un Dios muerto. Se metió la mano en su saco y sacó algo del porte del tamaño de mi mano. Decía ahí una foto grotesca, un cuadro grotesco: Lord God Hare Krishna, y lo puso sobre la mesa. Cuando terminó el servicio, él quiso ir a comer con nosotros. Lo llevamos, y cuando subió al carro con nosotros: ¿cómo? How do you know I have dead God on my body? Quedó asombrado el hombre. ¿Cómo supo usted que yo traía un Dios muerto sobre mi cuerpo? MD, lo único que sé decirle que hay un don del Espíritu Santo que se llama de discernimiento. ¿Y cómo funciona? Dios enciende el radar y le muestra y le revela a uno cosas que humanamente uno no. Mire, hermanos, oigan bien, la ciencia y la religión no están en competencia. Escúcheme, la ciencia y la religión no están en competencia. La una nos enseña a usar la mente, la otra nos enseña a creer en cosas que la mente no puede descifrar. Esa es la fe, la religión. Pero no están en competencia, y entre más descubre la ciencia, más se alinea con la palabra de Dios. Pero milagros son hechos sobrenaturales que retan y desafían aún las mismas leyes de la naturaleza. Y la obra del Espíritu Santo es un milagro. La mente humana no la puede descifrar. Nadie. Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, todos los religiosos lo vieron. ¿Qué es esto? Parece que esta gente encontró un vino nuevo. Se han emborrachado con un vino nuevo. Eso es lo que decían los religiosos. Eso es lo que su mente finita les daba a entender, mis queridos hermanos. Porque esto es un milagro. Y milagros son hechos sobrenaturales que desafían y retan las leyes de la misma naturaleza. Es ilógico que un hombre, o irrazonable que un hombre o una mujer hable en un idioma sin estudiarlo. Y cuando recibimos el glorioso bautismo en el Espíritu Santo, recibimos una lengua angelical que nos permite hablar directamente con Dios, nos permite conectarnos directamente con el cielo. Les dije 4 cosas que el Señor me mencionó. Eso me lo dijo el Señor, no lo leí en un libro, no lo he visto en ninguna parte,
Pero la cuarta cosa que dije, el Espíritu Santo es el radar de Dios. La quinta cosa, el Espíritu Santo es el God's military strategist, el estratega militar del ejército de Dios. El Señor me dijo, las estrategias de los hombres son infantésimas y minúsculas. Las estrategias del Espíritu Santo son las únicas que funcionan. Amén. Número 6, me dice el Señor, el Espíritu Santo es el aceite lubricante de la poderosa máquina de la iglesia. Iglesia sin ese lubricante ya se le quemó el motor, se le fundió el motor. Y esa iglesia está parada, está frenada, no va a avanzar para ningún lado. Porque le falta el aceite lubricante del Espíritu Santo. Amén. Y lo último que me dijo el Señor, número 7, me dijo, el Espíritu Santo es el motor propulsor de la iglesia. Iglesia llena del Espíritu Santo siempre irá de avanzada hacia adelante, nunca en retroceso, nunca hacia atrás. Amén. Retroceder nunca, rendirnos jamás. Cuando el Señor nos llena de su Espíritu Santo. Oh my, bendito Dios. Bueno, vayamos a la palabra. Ya, nomás quería calentarlos un poquito con unas palabras introductoras sobre el Espíritu Santo y entender que es algo que la mente humana no la puede ni siquiera filtrar. No, mire, ya que me viene este otro pasaje a la mente, esto nos va a ayudar todavía un poquito más antes de entrar al estudio. Y lo voy a hacer breve, no los voy a cansar, les prometo. Aunque tengo la fama de ser predicador de largometraje, del Evangelio eterno, ¿sí? A ver, ¿dónde está el pasaje que estoy buscando? Corintios 2. Miren este pasaje, qué tremendo, hermano. ¿Cómo nos va a ayudar? El versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí está ahora el versículo 4. Mire qué tremendo, qué poderoso. Y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oh, cuando yo leo eso y yo entiendo esas 7 cosas que les acabo de decir y las 4 elementos naturales que Dios usó para simbolizar al Espíritu Santo, el enorme poderío que representa el Espíritu Santo, yo no entiendo cómo es que puede haber apatía entre algunos creyentes y predicadores sobre la obra del Espíritu Santo. Pero ¿sabía usted que hay mucha apatía, mis queridos hermanos? Hasta hay algunos que rechazan la obra del Espíritu Santo. Y rechazar la obra del Espíritu Santo es cometer suicidio espiritual, es muerte espiritual, ¿sí? Y sigue diciendo el apóstol San Pablo, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y saltando al verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de gloria conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, este es el versículo clave, el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios es infinitamente grande, Dios es infinitamente profundo, y la mente del hombre, por muy desarrollada que sea, por mucho que haya crecido nuestro intelecto, el hombre con su mente finita, que es finita, no puede descifrar las profundidades de un Dios que es infinito, infinitamente grande e infinitamente profundo. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el único, dice aquí, este verso 10. Pero Dios nos la reveló
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Él entiende todas las cosas, aún las cosas más profundas. Mire, si a mí se me dificulta entender algunas de las cosas sencillas de Dios, y a cada uno de nosotros, cuanto más las cosas profundas, es solo por el Espíritu Santo que podemos entenderlas. Amén. Vayámonos a Corintios, 2 Corintios capítulo 10, y voy a tratar de comenzar aquí el estudio. El versículo 3 de Corintios capítulo 10. Dice el versículo 3, voy a leer dos pasajes en Corintios, primera de Corintios, después en el capítulo 14, pero ahora en el segundo de Corintios, el capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y vamos a primera de Corintios capítulo 14, que es un pasaje muy muy conocido de todos, muy familiar. Y voy a comenzar leyendo solamente los primeros 3 o 4 versículos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Noten eso, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El hablar en lenguas es hablar una lengua de maravilla, una lengua misteriosa, que habla misterios profundos, que humanamente el hombre no puede hablarlos, sino que por medio del Espíritu. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Padre, gracias por estas porciones de tu palabra, que tu Santo Espíritu, el Consolador divino, ese que es el Paracleto de Dios, que ha sido enviado a nuestro lado, ese que es el príncipe de los predicadores, ven y habla a través de este vaso humano que tú has elegido escoger y ungir. Y te ruego, Señor, que la palabra tuya en esta noche llegue poderosa, penetrante y arrolladora, y pueda profundizarse en lo más hondo de cada corazón. Permite, Señor, que en esta noche seamos fortalecidos por tu palabra. Que en esta noche podamos, Dios mío, salir de este lugar diciendo: fue bueno haber estado en la casa de Dios con el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ignorar el valor de las lenguas es desconocer la mayor fuente de energía espiritual que Dios ha puesto a disposición de cada creyente. Voy a repetir esa expresión: ignorar el gran poder de las lenguas o el valor de las lenguas es desconocer la mayor fuente de energía espiritual disponible al creyente y a la iglesia. Amén. Así es que no debemos, mis queridos hermanos, oigan bien, por ningún motivo, no debemos por ningún motivo ignorar o subestimar el valor inestimable que tienen las lenguas, porque ellas son nuestra artillería más formidable para realizar la guerra espiritual. Les acabo de leer en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia, las armas para nuestra guerra, no son carnales, no son terrenales. Nuestra milicia no es de la milicia de este mundo, mis queridos hermanos, porque la guerra en que nosotros estamos no es una guerra terrenal, por lo tanto no se pelea carnalmente, es una guerra espiritual y por lo tanto requiere armamento espiritual,
requiere de armamento pesado para poder aplastar al enemigo. Y el arma más poderosa que Dios le ha entregado a su iglesia para desempeñarse en la guerra espiritual es ese lenguaje espiritual que nos comunica directamente con el cuartel general del cielo. Cuando podemos conectarnos directamente con el cuartel general del cielo, entonces podemos recibir órdenes directamente del cuartel general del cielo. Aleluya. Amén. Así es que es sumamente importante entender que nuestra artillería pesada son las lenguas. ¿Qué haría yo si yo fuese un ejército por sí solo? Digo, un país. Y otro país viene con su ejército en contra de mí. Y yo necesito derrotarlos. ¿Cuál sería mi alternativa? No tendría muchas opciones. ¿Qué haría yo? Usaría mi artillería más pesada para aplastar al enemigo, porque estoy seguro que lo voy a aplastar. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es nuestra artillería más pesada para la guerra espiritual? Nuestra artillería más pesada son las lenguas. Ahora, esto parece un infantilismo, esto parece una tontería, pero ¿no dijo el Señor en su palabra que Él escogió lo necio para confundir a lo qué? A lo sabio. Esto parece una necedad, parece una tontería. Pero el Señor dijo que escogió lo necio para confundir lo sabio. Así es que Dios hace lo que Él hace porque está en sus designios. Amén. Ahora, ¿por qué será que Satanás ataca tanto las lenguas? Antes de contestar, permítame decir que no hay otro tema en la Biblia o el cristianismo que haya causado más controversia o malos entendidos que las lenguas. Además, es el tema que ha sufrido los ataques más violentos de parte de Satanás, porque Satanás sabe que una iglesia llena del Espíritu Santo y que se enseña a usar esa arma poderosa representa su completa y total derrota de él. Por eso es que él ataca tanto las lenguas. Por eso es que él critica, ridiculiza y trata de burlarse, porque lo que él quiere es neutralizar el poder espiritual de la iglesia. Y él sabe que si él logra disuadir a los hermanos o a la iglesia de empeñarse en ser una iglesia o un creyente lleno del Espíritu Santo, que cada día de su vida sea una vida empapada del Espíritu, saturada del Espíritu, sumergida en el Espíritu, él sabe que él todavía tiene alguna oportunidad de meterse por ahí. Déjeme decirle que el diablo no se va a atrever a entrar por la puerta de una iglesia llena del Espíritu Santo, porque sabe que se va a llevar una buena paliza. No se va a tratar de meter con nuestras familias, porque si están llenas del Espíritu Santo, sabe que se va a llevar una buena paliza. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que las lenguas son nuestra artillería pesada, nuestra artillería más poderosa. Amén. Ahora, él trata de desacreditar la obra del Espíritu Santo, siendo las lenguas su enfoque principal. A ellas les apunta sus cañones de mayor calibre, las critica, las ridiculiza, se burla de ellas, trata de desacreditarlas diciendo que son del diablo. Su propósito es minar y destruir la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y por eso necesitamos entender cuán importantes son las lenguas, hermanos, cuán valiosas son para nuestra vida personal y para nuestra iglesia. Por eso es que yo digo que yo soy fanático, extremista, radical, recalcitrante, creyente en orar en lenguas. Soy fanático en orar en lenguas, hermano. Amén. Gloria al Señor. Yo acostumbro a tirarme abajo de la cama orando en lenguas. Amanezco orando en lenguas. Ahí estoy acostado en la cama hablando en lenguas. Amén. Así estoy confundiendo al diablo, porque él no entiende lo que estoy diciendo. Amén.
Satanás está en una vendetta contra la iglesia para destruirla, y desafortunadamente muchos líderes y creyentes no están conscientes de sus maquinaciones y tácticas engañosas para lograr su objetivo, y lo que él quiere es realmente frenar a la iglesia. Satanás quiere neutralizar a la iglesia, y Satanás está en guerra contra esta experiencia que es la bendición más sagrada que Dios ha entregado a su pueblo, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Oiga, ¿por qué será que este es el único pecado que dice la Biblia que no tiene perdón en esta vida ni en la futura? Porque es algo tan sagrado, es algo tan sublime y tan santo, que la palabra clara y categóricamente dice que no hay pecado ni en esta vida ni en la venidera al que blasfema contra el Espíritu Santo. Todo otro pecado tiene perdón, dice la Biblia, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es un regalo muy sagrado y muy precioso que Dios tiene para su iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Ya, entonces, en esta hora el Señor Dios está derramando de su Espíritu Santo, porque Él quiere levantar un pueblo que evoque el poder de Dios, un pueblo que refleje la imagen de Cristo, un pueblo que reproduzca el ministerio poderoso de Jesucristo de Nazaret, un pueblo que crea en los milagros. Y hermanos queridos, no vamos a ver eso sin tener el poder del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos eran unos debiluchos, unos enclenques, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, hasta que fueron tocados por el fuego de Dios. Amén. Eran unos niños. Volvemos al tema de los niños. ¿Se acuerdan del tema? Cuando un hombre actúa como un niño, obliga a su esposa a actuar como que si fuera su mamá. Y casi todos me dijeron que nunca en su vida habían oído eso. Suena muy filosófico, pero muy cierto, ¿verdad? ¿Verdad que sí, pastor? Cuando un hombre actúa como un niño, obliga a su esposa a actuar como que si fuera su mamá. Y un niño no puede tener relaciones íntimas con su mamá. ¡Wow! ¿Cómo se complica la cosa? ¿Eh? Así es que, ¿cómo me metí en eso de los niños? ¿Qué fue lo que dije? Ayúdeme, pastor, ayúdeme a salir de ahí. Perlita, ¿qué fue lo que dije? ¿Cómo? Los discípulos eran niños sin este gran poder supremo del Espíritu Santo. Amén, gracias. Y hasta que fueron llenos, mire, Pedrito tuvo miedo de enfrentarse a 3 personas, 2 de ellas eran unas mujeres. Y eso no lo digo con ninguna connotación despectiva. Incluso yo creo que, según la ciencia, a mí me enseña que en ciertos aspectos la mujer es más fuerte que el hombre. Y muchas veces el orgullo del hombre no le permite admitir ciertas cosas. Y ahí es donde volvemos al machismo. Ahí nos vamos a meter. Óigame. Ay. Eso es. ¿Quién no estuvo el sábado en la mañana? ¿Quién no estuvo el sábado en la mañana para el servicio? Oiga, pues este hombre necesita oír lo que es el machismo. Se lo tengo que decir, pastor. El machismo es la máscara, el antifaz que lucen los hombres para ocultar el niño que está en ellos. Porque un hombre machista es un niño. Actúa y se conduce como un niño. Zapatea y grita y echa berrinches igual que un niño. Ese es el machismo. Créalo o no, pero eso es lo que es. Bueno, ¿cómo nos metimos ahí? Véngase al seminario el sábado. Perlita tiene consejos muy buenos para ustedes. Los discípulos carecían de la energía, de la virtud, del poder, del arraigo, de la intrepidez, de la destreza que solamente el Espíritu Santo puede generar en la vida de un hombre o una mujer.
Y fue hasta que fueron llenos que tuvieron el valor de enfrentarse a los emperadores, a las autoridades. Y en lugar de correr con miedo como Pedro, no, yo no sé quién es ese hombre, no me enreden a mí con él. Juzgad vosotros, le dijeron a las autoridades cuando trataron de prohibirles que predicaran en el nombre de Jesús y sanaran a los enfermos. Juzgad vosotros si es menester obedecer a los hombres o a Dios. Nosotros no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Si es que no trataron de pararlos, les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús, pero recibieron este gran poder del Espíritu Santo. Amén. Oh, aleluya. Ahora, en 1 Corintios 14 vamos a ir inmediatamente a esto para cuando menos mencionar algunas de los pocos beneficios que hay en orar. Dice 1 Corintios el capítulo 14. Ahora, si hacemos un repaso de la historia de la iglesia, vemos que desde su comienzo, en el día de Pentecostés, la iglesia se disparó a una gran velocidad imparable. Además vemos que el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa también produjo un movimiento misionero gigantesco. En otras palabras, que siempre con el derramamiento del Espíritu Santo está acoplada una gran cosecha de almas, una gran visión misionera, una gran obra misionera. Y así fue como comenzó la iglesia. Amén. Primera de Corintios, necesito puntualizar, hermanos, que Primera de Corintios usa un lenguaje un tanto de metáforas. Lo primero que vemos aquí es que el hablar en lenguas dice que el que habla en lenguas habla a Dios y comunica misterios. Noten eso, el que habla en lenguas habla a Dios, porque dice aquí el versículo que porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un privilegio que recibimos al recibir la llenura del Espíritu Santo. Poder hablar y comunicarnos con Dios en el idioma del cielo, el idioma que Dios mejor entiende. Y lo dice ahí claramente, el que habla en lenguas habla a Dios porque nadie le entiende. Nadie entiende ese idioma porque no es un idioma terrenal, es un idioma celestial, un idioma que nació en el cielo y que Dios lo ha dado a hombres mortales y mujeres mortales para que podamos comunicarnos directamente con Él. Así es que ese es el primero de los grandes beneficios del hablar en lenguas o el orar en lenguas espirituales. Estamos hablando directamente con Dios, nos estamos comunicando directamente con el cielo. Amén. Nuestra lengua materna, yo creo, hermanos queridos, es para tratar los negocios de nuestra vida secular, los negocios de la vida cotidiana, los negocios de la vida diaria. Usted anda en la calle, en sus negocios, obviamente tiene que usar la lengua que se usa en ese lugar. Pero las lenguas son para tratar los negocios de nuestro Dios. Y entiendan, los negocios de nuestro Dios son privados. Nadie debe de inmiscuirse en los negocios de nuestro Dios. Usted sabe que las grandes compañías, cuando ellos quieren tener una reunión, los grandes ejecutivos de esas compañías se reúnen en una reunión privada a puerta cerrada. No cualquier persona puede entrar ahí, porque los asuntos que ellos van a tratar no son de incumbencia de nadie más, sino solamente de ellos. Pues los asuntos de Dios son asuntos del pueblo de Dios y Dios, aleluya. Y para poder tratar los negocios de Dios a puerta cerrada, lo tratamos en el Espíritu, lo tratamos en lenguas, amén. Pareciera una necedad, pero así son las cosas, hermanos queridos. Por eso es que Dios nos ha dado las lenguas. Dice, el que habla lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Y luego habla misterios. Es un lenguaje de maravilla. Hablamos cosas secretas, estamos hablando cosas misteriosas que el ser humano no puede comprender. A veces tratamos de expresar lo grande que es Dios y decimos, Señor, glorioso, y no tenemos palabras para describirlo.
Y por ahí viene uno y pregunta, bueno, ¿cómo es eso de recibir el Espíritu Santo? Explíquemelo. No podemos explicarlo. Usted tiene que recibirlo para poder entenderlo. Y hasta que lo reciba, nadie se lo puede explicar. Porque es un milagro de Dios. Pero le da a usted una lengua angelical para poder hablar usted directamente con Dios. Oh, aleluya. Me cuentan que un amigo pastor en una ocasión le pidió a su hijo menor que orara por los alimentos en la mesa. Y el niño inclinó su cabeza como por 30, 45 segundos. No le oyeron decir ni media palabra. Levantó su cabeza y empezó a comer. Y el papá, hijo, pensé que te pedí que oraras por los alimentos. Y el niño siguió comiendo. Papá, yo no estaba hablando con usted. Eso es lo que ese pasaje nos quiere decir. Cuando oramos en lenguas, no estamos hablando con papá terrenal o mamá terrenal, o mi hermano, o mi tío, o mi tía, o mi cuñado. Estamos hablando directamente con el cielo, directamente con Dios. Estamos en línea directa con el cielo. Aleluya. A mí me gusta expresarlo de esta manera. Antes de que los expertos en teléfonos inventaran LADA, que es larga distancia directa, nosotros ya teníamos LADA al cielo. Línea directa al cielo. Oh, aleluya. Así es que cuando el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que está hablando directamente con Dios. Amén. Aleluya. No habla a los hombres sino a Dios. Si alguien me oye orar en lenguas y dicen, no le entendí media palabra, es muy obvio, pues yo no estoy hablando con ellos. Como cuando esta tremenda experiencia que he tenido. Hablando en lenguas en el avión. Y la gente pierde los estribos. Yo he tenido pues que hacer todos mis viajes por la ruta aérea, porque las distancias son tan largas que viajamos, y teníamos una agencia de viajes que nos preparaba los boletos antes de las computadoras, y obviamente hoy día nosotros conseguimos todo a través de la computadora. Y teníamos esta muchacha que me preparaba los boletos, y yo siempre le pedía que me consiguiera un asiento en la sección de no fumar, antes de que quitaran eso. Años atrás permitían fumar en los aviones, y luego me hablaba y decía, hermano Black, se va a tener que ir con los fumadores porque no hay campo en el avión, solamente en la sección de fumar, y en el siguiente vuelo ya es muy tarde, hay campo en la sección de no fumar, pero usted llega de noche y usted tiene que llegar a predicar esa noche, así es que va a tener que ir en el vuelo más temprano con los fumadores. Y está bien, hermanita, yo sé a qué atenerme, aunque yo me convertí muy joven, yo nunca fumé, y yo no tengo la capacidad para tolerar el humo del cigarrillo y la nicotina, esa cosa, especialmente en un lugar que esté herméticamente cerrado. Y bueno, subo al avión, despega el avión, alcanza su altura normal, y cuando ya está allá arriba, la señorita anuncia, damas y caballeros, el piloto apagó la luz de no fumar, los que están en la sección de fumar pueden encender sus cigarrillos, y empieza la gente a fumar. Y brother, empieza la lucha, que empieza a llenarse la parte trasera de ese humo, esas fumarolas, y yo empiezo a sentir que me estoy asfixiando, que me estoy ahogando, y empiezo a hacerme más chiquito y chiquito y a esconderme detrás del asiento. Y cuando ya no tolero más, que siento que me voy a ahogar, como yo tengo este aspecto tan internacionalísimo, que puedo pasar por indostano, paquistano, ucraniano, jordano, mexicano, métale el que quiera, le saco el arma secreta al diablo y me suelto orando en lenguas, y los gringuillos se desarman en el asiento, y este hombre me parece que está hablando árabe. ¿Será que me ven pinta de árabe? Porque tengo un bisabuelo que era árabe. Sí, aprendí que mi nombre no es Black, es Abulak. Sí, en serio. Pero empiezan a apagar las colillas de los cigarrillos, y el humo empieza a esclarecerse, a esfumarse.
porque usé mi arma más poderosa. Me conecté con el cuartel general del cielo. Hablé con el Padre. Aleluya. Mire, yo soy tan fanático que y haga la prueba, váyase al mall aquí de Brisbane. Y vaya a un ejercicio en velar y orar. Cierre un ojo y quédese con uno abierto y suéltese orando en lenguas por unos 15 minutos. Y va a tener una congregación. ¿Quién será este loco? ¿Qué está hablando este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? Y cuando ya tenga unas 300 almas reunidas, sáqueles el mejor inglés o español según la gente que hay ahí. Si son de habla inglés, pues el inglés, y compártales el mensaje de Cristo. Y se va a ganar unas almas para Cristo. Haga la prueba, que la prueba es gratis. No le cuesta nada. Aleluya. Pero verá lo poderosa que es esta arma que el Señor Dios nos ha dado. Amén. Oh, aleluya. Amén. Una vez el hermano Jimmy Swaggart y yo estábamos en la televisión en la cruzada que se dio en Buenos Aires, Argentina, en el estadio River Plate. Y de casualidad, don Mario Moreno Cantinflas estaba viendo ese programa. Y cuando lo vio se impactó tanto por la unción del Espíritu Santo, que dicen que él caminó toda la hora que duró el programa de un extremo a otro de la sala señalando el televisor. Es humanamente imposible lo que este hombre está haciendo. Yo tengo que conocer a este hombre. Nunca he visto un traductor como este. Y al día siguiente él llamó a las oficinas, el ministerio, y de casualidad yo estaba ahí. Y me pasaron la llamada. Hola, señor Black, le hablo a Mario Manuel Cantinflas. Y, oiga, señor, usted tiene que ser del barrio de Tepito. ¿Y cómo supo? Por la forma que habla. Y lo primero que él me preguntó: señor Black, ¿quién fue su maestro? ¿A dónde aprendió usted a traducir en la forma que usted traduce? Don Mario, yo no he tenido un maestro terrenal. No he tenido ni la primer clase. Pero ¿cómo, señor Black? Usted tiene que tener un maestro. Mire, don Mario, este trabajo se hace en lo que nosotros llamamos, en una dimensión que llamamos por la unción del Espíritu Santo. Y se tiene que ser espiritual para entenderlo. ¿Y eso qué es? Si trato de explicárselo, no lo va a entender, don Mario. No, pero usted tuvo que tener un maestro. Yo nunca he visto un traductor como usted y no sé qué. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Oh, aleluya. La unción que viene a través del amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, la siguiente cosa, hermanos, que el ligerito aquí quiero que veamos, dice que el que ora en lenguas, o sea, habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Tanto que pudiéramos hablar acerca de esto de misterios. Hay cosas que el hombre quiere decirle a Dios, pero que no tiene la capacidad intelectual para hacerlo. Ni tampoco tiene el espíritu de revelación para hacerlo. Y ahí es cuando se nos agotan las palabras, que nosotros no sabemos qué decir, que viene el Espíritu Santo y dice: hey, permítame ayudarte. Abre la boca. Sigue hablando, que yo voy a poner las palabras en tu boca. Y con gemidos indecibles empiezan vocablos que no sabemos lo que estamos diciendo, pero que están comunicando directamente con nuestro Dios. Y estamos hablando misterios que la mente humana no puede percibir, la mente humana no puede captar. Por eso la palabra de Dios dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Tiene un beneficio espiritual inescrutable. La riqueza de la fortaleza que le da al creyente cuando ora en lenguas es realmente incalculable. Incalculable. Amén. Oh, aleluya. Ahora estaba en la segunda cosa. Las lenguas
son un idioma celestial, de asombro, de gloria, de misterio, de maravilla. Y tú puedes hablarlo si tu fe te permite intentarlo. Muchos quieren, pero no quieren intentarlo. Lo quieren, pero tienen miedo de hacerlo. Algunos han oído tantas cosas malas, cosas negativas, trágicamente, como donde yo me crié, nos decía el cura que los evangélicos no creían en la Virgen María Santísima. Así decían. Ah, no, los evangélicos no creen en la Virgen María. Y luego nos decían que los evangélicos eran unas bestias. Eso nos decía el cura, un cura alemán que teníamos. Y tantas cosas se han dicho del Espíritu Santo que mucha gente le tiene miedo. Pero hermanos queridos, ¿cómo tenerle miedo al regalo más precioso que Dios el Padre tiene reservado para sus hijos? Es una experiencia reservada exclusivamente para los hijos de Dios. Nadie más lo puede recibir. Amén. Dice la Biblia que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, Él está en ti y morará en ti. Así es que es una experiencia reservada exclusivamente para los hijos de Dios. Amén. Así es que no le tenga usted miedo a las lenguas. Una segunda gran verdad dice: el que habla lenguas se edifica a sí mismo. Wow. Déjeme hablarle por unos 10 minutitos sobre eso. Y ya los voy a dejar ir. A las 9 nos vamos. Si ve, algunos tienen que levantarse muy de mañana para ir a trabajar. Yo sé que nuestro anfitrión es uno que tiene que madrugar. Muy de madrugada. Pero el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Mire el verso 4. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Ahora, ¿qué será lo que quiere decir esta palabra, que a sí mismo se edifica? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se está fortaleciendo. Quiere decir que está cargando sus baterías, justo. Quiere decir que está llenando sus recursos de poderío espiritual. Amén. Eso es lo que quiere decir cuando nos edificamos. Ahora, si hablar lenguas me edifica a mí, entonces yo voy a orar en lenguas todos los días del mundo, porque me estoy edificando. Así es que edificar significa levantar algo. Edificar significa que estoy añadiendo, ensanchando mi dimensión espiritual. Es aumentar nuestro caudal espiritual, nuestras reservas y recursos. Y que algunos preguntan: pero hermano Black, ¿y cómo se hace eso? Sencillamente orando en el Espíritu. Porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Lo dice el apóstol Judas en el versículo 20 de su librito. Judas dice: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Yo no sé, mi hermano, tal vez usted ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, yo no sé. Pero por algún motivo usted ha perdido la costumbre, si pudiéramos llamarle eso, de orar en el Espíritu, de orar en lenguas. Ha dejado de hacerlo, ya no lo hace. Pues déjeme exhortarlo, porque hay un solo bautismo en el Espíritu Santo, pero muchas llenuras. Amén. Usted ha sido tal vez uno de aquellos creyentes que no se ha tomado la molestia de volver a la gasolinera, o no se ha tomado la molestia de sacarse la varillita del motor para verificar el nivel del aceite en su motor, y anda con el aceite 1, 2 o 3 litros bajo. O tal vez anda con el mismo aceite viejo de hace 20 años y necesita un cambio de aceite. Amén. Pues permítame exhortarlo, que el Señor pueda añadirte el litro, los 2 litros de aceite que te falta. Y si anda con el aceite sucio, el Señor quiere darte un cambio de aceite y ponerte aceite nuevo. Amén.
para que tu motor pueda caminar como que está perfectamente afinado. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Pero el Señor quiere que usted entienda que este es un privilegio que Él te ha concedido cuando Él te llena de su Espíritu Santo. Y realmente, aparte de que nos edificamos, nos convierte en un agente secreto de Dios, el orar en lenguas. Ahora, ¿cuándo fue la última vez? Hago esta pregunta y por favor nadie me la conteste porque no quiero apenar a nadie. Pero hay un principio bíblico que dice que los creyentes debemos edificarnos el uno al otro entre nosotros. No devorarnos ni destruirnos, pero edificarnos, que es fortalecernos, que es levantarnos. Por eso a mí no me gusta, desgraciadamente el ministerio de Dios está en manos de hombres. Yo llevo 55 años predicando y yo celebro el hecho de que Dios me ha concedido este privilegio, porque es un privilegio sagrado, el llamamiento al ministerio. Yo a veces me siento, cuando regreso a veces a Costa Rica, donde yo me crié, y encuentro a muchos de mis amigos y como que la vida los ha pasado de lejos. ¿Y usted de dónde viene? ¿Qué ha estado haciendo? Oh, estuve en Italia, estuve en Turquía, vengo llegando de Egipto. ¿Usted eso? ¿Qué anda haciendo eso? Predicando el glorioso evangelio de Cristo. Amén. Y pienso, hermanos, me pongo a meditar. El plan de mi padre, mi papá tenía el dinero en el banco para mandarme a mí, a mi hermano, a estudiar medicina. Y ya estábamos haciendo incluso los preparativos, cursos de premédica. Tengo 5 primos hermanos que son médicos y una prima hermana que estudiaron medicina, algunos en España y en otros países. 2 estuvieron en México cuando mi esposa y estábamos de misioneros y me insistían: primo, métase a la facultad con nosotros a estudiar. Y yo quería ir, pero Pelita no me dejaba. Decía yo: me voy a hacer un médico. ¿Para qué quiere estudiar medicina si usted es un médico del alma? Me decía. Digo: porque quiero ser un misionero médico. No, todos los doctores que yo conozco tienen signos de dólar en los ojos. Ella es enfermera. Lamentablemente hay buenos doctores y que tienen sus pacientes, pero la gran mayoría están en la profesión por el dinero que les produce, que les genera. Y yo me he sentado a pensar: Señor, ¿qué habría sido de mi vida si yo hubiera seguido en esa profesión? Tal vez estaría muerto como muchos de mis amigos que ya están muertos y que hasta murieron sin Cristo y van a pasar una eternidad sin Dios. Y yo me regocijo de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Y que he tenido el privilegio de servir a Dios todos estos años de mi vida. Amén. Así es que el que habla lenguas, mis queridos hermanos, se convierte en un agente secreto, se edifica. Y hice la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú edificaste a otro hermano? ¿Se acuerda? O que sirvió de edificación a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que edificaste a tu iglesia? Te paraste aquí al frente y Dios te dio algo para edificar a la iglesia como miembro creyente de esta iglesia. Usted dice: pues hermano Black, no me acuerdo cuándo, pero no sé. Para que el creyente pueda edificar a otros, el creyente primero tiene que edificarse a sí mismo. ¿Cómo se edifica? Orando todos los días del mundo en el Espíritu. Orando en el Espíritu, eso lo va a estar, porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Si es que usted ora en el Espíritu y se va a edificar. Mire, el mayor de nuestros hijos es un hombre que, bueno, temeroso de Dios, poderoso en Dios. Y cuando él todavía vivía en la casa, él había estudiado su carrera y regresó a casa, consiguió un trabajo y trabajaba para una de las aerolíneas que nomás manejan paquetería, como la FedEx, otra compañía en Estados Unidos que se llama Airborne Express. Y él trabajaba para esa empresa y tenía que ir al trabajo temprano y siempre me llevaba al aeropuerto cuando yo tenía que ir de viaje a algún lugar. Y yo siempre iba deprisa bajándome del carro y mi hijo me ponía la mano y empezaba a orar en lenguas.
Porque este muchacho, desde el momento que él amanecía, usted lo oía orando en lenguas. Seguido agarraba su guitarra y se ponía a cantar coritos en lenguas que él cantaba. Se iba a bañar, usted lo oía en el baño orando en lenguas. Venía al cafecito orando en lenguas. Se iba, abría la puerta de la casa para ir a su carro orando en lenguas. Iba por la autopista orando en el espíritu. Llegaba a su trabajo, se bajaba del auto y camino a su oficina orando en lenguas, y todos sus amigos: llegó el loco. Pero el loco se ganó a un montón de sus compañeros, que todos ellos vivían juntados. Tenían una vida desordenada. Y algunos le pidieron más, se entregaron a Cristo y le pidieron a Él que los casara. Pero el loco nunca les anduvo predicando. Vivió la vida delante de ellos, su testimonio. Pero el loco usó su arma más poderosa. Lo oían que venía hablando: que anda aquí, y de anda la mocoshiri anda. ¿Y qué es eso? No sabemos, pero estamos hablando con Dios en un idioma que Dios entiende, y Dios está respondiendo y resolviendo. Mire, déjeme citarle un último ejemplo y ya me voy a callar. Aunque hay tantas otras cosas que quisiera decir, pero no quiero cansarles. Yo sé que muchos tienen que levantarse temprano para ir a trabajar. Pero mire, yo tengo un amigo muy querido que con frecuencia lo veo, me lo encuentro en convenciones y a veces voy a predicar para él. Él está en una ciudad ahí en México que se llama Puerto Vallarta, Jalisco. Cuando este hombre comenzó su iglesia hace 30 más años, yo creo ya, me invitaba a ir a Puerto Vallarta cuando apenas estaba comenzando. Y él es ingeniero de profesión. Y el hermano trabajaba a veces 12 horas, hubo momentos que trabajaba hasta 16 horas. Y yo llegué en una ocasión con mi hija y un grupo de jóvenes, íbamos a predicar una campaña y él tenía su iglesia en uno de los grandes hoteles de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es como otro Acapulco, es una zona turística. Y cuando llegamos al aeropuerto, nos recibió muy alegre, y ya cuando salimos nos mostró una camioneta pick-up nuevecita que su jefe le había comprado. Muy orgulloso de su nueva pick-up. Y en la noche el pastor no aparece, llega tarde al servicio porque está trabajando tarde. Y la noche siguiente lo mismo. Siguiente noche lo mismo. Era sábado por la mañana, yo estaba sentado alrededor de una piscina, una pila de natación, con un hermano que se llama Dwayne. Era un pastor en Estados Unidos, hoy día es misionero en México, trabajando entre una tribu de indígenas en el estado de Oaxaca. Y Dwayne y yo estábamos sentados alrededor de la alberca, y yo le dije: Dwayne, sabes, hay un problema muy serio en Puerto Vallarta que tenemos que ver resuelto el lunes antes de tomar el avión, antes de irnos el lunes. Era sábado por la mañana, pastor. Teníamos sábado y domingo, el lunes nos íbamos. Y cuando le dije eso a Dwayne, me preguntó el hermano: ¿y qué problema está hablando? Le digo: el pastor. ¿Para qué dije eso? Porque Dwayne pensó lo peor. ¿Y qué pasó? ¿El pastor se llevó una muchacha o qué? Siempre que un pastor tiene una falla es por una de las 3 Fs: la fama, las finanzas o las faldas. O sea, la fama, la dama o la lana. Y me salió verso sin esfuerzo. Le dije: no, Dwayne, ese no es el problema con el pastor. Ninguno de esos problemas tiene el pastor. No ha robado dinero, no se llevó nada de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Su trabajo. Ya la iglesia estaba crecida como con 1,500 miembros, hermano. Podían haberle pagado un salario mejor de lo que estaba ganando, tal vez. Y un hombre que trabaja duro. Y le expliqué a Dwayne. Instantáneamente él y yo sacamos nuestra arma secreta. Parecíamos un par de locos orando en lenguas, Dwayne y yo, sin saber lo que él decía ni yo, pero ahí estábamos orando en el espíritu,
tratando los negocios de Dios que teníamos que ver un negocio resuelto en cosa de horas. Teníamos sábado y domingo. Lunes muy de mañana nos íbamos. Y estuvimos orando como por 3 horas, hermanos. El Señor nos dijo que iba a ser difícil disolver esa relación, porque existía una relación de padre a hijo entre el pastor y el dueño de la empresa constructora con que él trabajaba. Tan así que el patrón le había comprado esa camioneta pick-up. Yo no sé en sus países, pero en México, cuando un patrón tiene un buen trabajador, lo trata como su hijo. Y el empleado lo mira como su padre. Esa era la relación que existía entre el pastor y este señor. Y el Señor nos dijo, va a ser difícil disolver esta relación. Pero seguimos orando y el Señor nos habló, voy a usar a la esposa del patrón para resolver el problema. Pero no nos explicó ni cómo ni cuándo. Seguimos orando. En eso el dueño, nosotros nos estábamos quedando en lo que llaman una quinta. ¿Saben lo que es una quinta? Un lugar muy precioso junto al mar. Y este señor de San José, California, un hermano que se llama Bill, un hombre millonario, es el dueño de esa quinta. Él llegó a Puerto Vallarta en el último vuelo del viernes en la noche, muy tarde. Y amaneció él, durmió un poco tarde. Cuando despertó nos vio orando al hermano Dwayne. Y él vino y nos oyó orando y él se puso a orar con nosotros, en lenguas también. Porque él nos oró orando en el Espíritu. Ya no éramos 2 locos, sino que ahora éramos los 3 chiflados. Ahí estaba Bill, Dwayne y Stanley, orando en lenguas, tratando los negocios de Dios en el idioma celestial que Dios nos había dado. En eso nos fuimos a uno de los evangelios donde Jesús mandó a aquellos 2 a desatar el pollino. Y digo, si alguien os preguntare por qué, diles que el Señor tiene necesidad de él. Y nos paramos y le dijimos a Bill, porque esa empresa constructora había construido algunos de los edificios en la quinta. Y le dijimos, Bill, tú conoces al dueño de la empresa, has tratado con él, ve, dile que el pastor es ese pollino, que lo suelte, que el Señor tiene necesidad de él. Bill, hermano, yo para la obra de Dios cualquier cosa. Nos separamos, yo me fui a mi cuarto, tenía que prepararme para predicar esa noche. Y Bill se fue con Dwayne a buscar un taxi. Cuando salieron al frente ahí estaba estacionado el pastor. Estaba llorando, quebrantado. Bill regresó corriendo para mi cuarto. Hermano Black, venga, vea qué milagro ha hecho Dios. Digo, ¿qué milagro? No, ¿qué pasó? Sanó usted un ciego. Porque ese Bill es loquito. Él ha viajado a Argentina conmigo. Lo he visto tomar polvo, escupir en él y ponérselo a los ciegos y orar por ellos. Y Dios los sana. Un tremendo hombre de fe. Que sanaste un ciego. No, venga, vea lo que Dios hace. Nos fuimos corriendo. Y no, se fue. Y el pastor se había ido, lo vio dando la vuelta apenas por la esquina. Y el pastor, ¿qué hacía el pastor aquí? Salimos a buscar el taxi, ahí estaba estacionado, llorando, quebrantado, gimiendo. Y les habló en un inglés, como dicen los mexicanos, un inglés mocho. Oh, brothers, I have suffered the worst trouble in my life today, and I don't know if I will be able to survive this problem. Y no sé qué. Y los hermanos estaban todos frustrados. Cállese, hermano, y díganos qué es lo que está pasando. Pues fíjense, hermanos, que yo vengo de una reunión con mi jefe de 3 horas y el jefe me acaba de botar del trabajo. Los hermanos empezaron a brincar y a saltar y a alabar a Dios. Y el pastor enojadísimo, ¿por qué se gozan? La Biblia dice que deben de llorar con los que lloran. Pastor, es que usted no entiende. Usted dice que viene de una reunión de 3 horas con su jefe. Nosotros venimos de una reunión de 3 horas con los 3 grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos dijeron que te iban a librar de ese trabajo. Esa mañana, pastor, justo lo que el Espíritu Santo nos había dicho, la esposa del dueño de esa empresa constructora en Puerto Vallarta, un señor que se llama Don Carlos, que se entregó a Cristo en una de mis campañas. Su esposa, una señora americana, muy elegante la señora ahí. Ellos tienen una casa muy hermosa, una mansión de casa en Dallas, Texas. Empacó sus maletas, esa mañana se levantó, fue con su esposo y le dijo, mi amor, existe un problema muy serio en esta familia. Si usted no lo arregla hoy,
yo ya tengo mi maleta, me voy de aquí y no quiero saber nada más de usted ni de nadie, me voy. Pero mi amor, ¿de qué problema está hablando? El pastor evangélico. ¿Qué pasa con el pastor evangélico? Usted lo trata mejor que a nuestro propio hijo. Y yo ya no tolero eso más. ¿Y qué quieres que haga? Que lo botes del trabajo, lo despidas. Lo botaron. Y alguien me va a decir a mí que hay otra forma más eficaz de orar. Es la forma más eficiente y más eficaz de orar. Porque cuando oramos en el Espíritu, nos estamos conectando directamente con el cielo, con el cuartel general de Dios. Aleluya. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Les contaba que mi hijo, cada vez que yo bajaba del carro para ir al avión, se soltaba orando en lenguas. Yo le decía, Mark, tú ya no sabes orar con el entendimiento. No, papi, ¿por qué voy a orar con el entendimiento si usted me ha enseñado que la forma más eficaz de orar es orando en lenguas? Y yo quiero que usted vaya con una doble porción de unción del Espíritu sobre su vida a bendecir al pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Antes de orar, vamos a mantenernos reverentes. En una noche fría y lúgubre, venía por las calles de la ciudad de Nueva York una limusina de esas largas, negras, y sufrió un desperfecto mecánico. El chofer se bajó, abrió el capó, y mientras que estaba ahí, llegó una camioneta pick-up, y el joven bajó el vidrio de la ventana, y le preguntó, ¿estás teniendo problemas? Sí, ¿qué problema tienen? No sé, yo no soy mecánico, soy chofer. Pues déjenme bajar a ver si puedo ayudarle, yo soy mecánico. El joven bajó, examinó el carro, encontró el problema, lo arregló, cerró el capó del carro, le dijo, súbete, arráncalo, lo echó a caminar. Y el carro ya se iba a ir, iba moviéndose lentamente, cuando en la ventana de atrás empezó a bajar lentamente, y sentado en el asiento de atrás estaba uno de los hombres más ricos del mundo, se llama Donald Trump. Y Donald Trump tenía un puño de dinero en su mano para darle al joven. Joven, esto es para usted, en gratitud por el servicio que me ha brindado al arreglarme mi limusina. El joven, no señor, es un favor que le hice hoy, es el momento de ser un buen samaritano. No necesito que me pague, muchas gracias. Por favor, estoy muy agradecido, reciba este dinero. No señor, es un favor que le hice, me voy. Y Donald Trump siguió insistiendo, el carro al lado, caminando al lado de él. Mire, si insiste, mándele un ramo hermoso de flores a mi esposa. Tomó la dirección, llamó a su oficina, una secretaria, dio la orden, pidieron el ramo de flores. Llegó el día que las flores llegaron a la casa de la esposa del joven mecánico que había arreglado la limusina. Y la señora vio este ramo de flores, por poco se desmaya. Dice, wow, finalmente mi esposo se volvió generoso y por primera vez me mandó flores. Pero luego vio la tarjetita y la abrió y empezó a leer. Señora, reciba este hermoso ramo de flores en gratitud por el servicio que su esposo me brindó arreglando mi limusina la otra noche. Quise pagarle, pero él no aceptó y me pidió que le enviara este hermoso ramo de flores. Y firmó Donald Trump. La señora no había visto, pero abajo de su firma estaba una postdata. Y la postdata decía, por poco se me olvidaba decirle que también cancelé la hipoteca de su casa. La señora brincaba de júbilo y de gozo, que su casa ya estaba pagada, bendito sea Dios. Pues hace 2000 años, un joven Galileo pagó más que la hipoteca de nuestra casa. Pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y digamos esta oración juntos, por favor. Todos repítanla en voz alta conmigo. Dios mío, en esta noche te damos gracias, Padre,
por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y venimos a Él declarándole nuestro Salvador, reconociendo que derramó su sangre para lavar mis pecados y perdonarme de toda falta. En este momento yo te pido que me perdones de toda falta, toda ofensa, toda maldad, todo pecado. Me arrepiento de todo corazón. Padre, en esta noche yo quiero reconciliarme contigo. Anhelo, Señor, en esta noche reincorporarme, reintegrarme a la familia de Dios. Te acepto como mi Salvador personal. Perdóname por haberme apartado de tus caminos. Vuelvo al hogar de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios.